Dios les bendiga a mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Evangelio del día de hoy, lunes 16 de diciembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Señor que ustedes y yo seamos capaces de recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra. Que ustedes y yo seamos capaces de desechar toda malicia de nuestra vida, para así recibir la palabra de Dios, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, recibirla con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos solamente con escucharla, sino que la pongamos por obra. Como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de Dios habite en cada uno de nosotros con toda su riqueza. Como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté viva, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros los creyentes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos juntos, mis hermanos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, del versículo 23 al 27. Llegado al templo, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Jesús les respondió: También yo os voy a preguntar una cosa. Si me contestáis a ella, yo os diré a mi vez con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí: si decimos del cielo, nos dirá, entonces ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron pues a Jesús: no sabemos. Y él les replicó: asimismo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy en el Evangelio del día de hoy, en la buena noticia, Evangelio es buena noticia, hay este cuestionamiento acerca de la autoridad, del poder de Jesucristo. En griego la palabra sería exousia, que quiere decir autoridad o poder. Entonces, en el Evangelio de hoy se habla acerca de la controversia sobre la autoridad de Jesús. Dice:
Llegado al templo, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Entonces ellos vienen a cuestionar la autoridad de Jesús. Mientras él enseñaba. Si Jesús enseñaba en la sinagoga, si la palabra de Dios, como dice en Isaías capítulo 40, versículo 8, es eterna, entonces quiere decir que cuando ustedes y yo vamos al templo, vamos aquí a nutrirnos de la palabra del Señor y también a nutrirnos de la Santa Eucaristía. Por eso es importantísimo ustedes y yo ir al templo. Muchos a veces a mí me dicen: yo no voy al templo, o por ejemplo, yo no me voy a misa, porque Dios está en todas partes y donde quiera uno se le puede alabar. Uno se le puede alabar a Dios de todas partes, pero donde se le da la mayor gloria a Dios es en el templo, es en la iglesia. En Efesios capítulo 3, versículo 21, dice: a Dios se le da la gloria en la iglesia, en la iglesia. Entonces, es importante que ustedes y yo, cuando vayamos al templo, vayamos con vestidos de una manera respetuosa, de una manera prudente, que vayamos con nuestro corazón puesto y dispuesto, con humildad, para aprender, para ser transformado, para alimentarnos de la palabra del Señor, para ustedes y yo reflexionar, recapacitar, arrepentirnos y convertirnos de nuestros pecados, para que ustedes y yo cada día nos vayamos renovando, aunque vayamos por fuera, pasen los años, pero por dentro nos vamos renovando. Dice por allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, por allá, donde dice: aunque nuestro hombre exterior se vaya deteriorando, nuestro interior se va fortaleciendo, y necesitamos fortalecernos siempre espiritualmente con la palabra del Señor, con la Eucaristía, con los sacramentos. Y por eso es importantísimo siempre ir a la iglesia. Allá en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice la palabra de Dios: pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la iglesia del Dios viviente, del Dios vivo, que es columna y base de la verdad. Tenemos que irnos siempre al templo, a la iglesia, porque ahí es donde vamos a aprender, primeramente, a darle la gloria a Dios y a aprender la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por algo Jesús enseña en el templo. ¿Para qué? Para que ustedes y yo vayamos al templo. Dice: llegado al templo, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Entonces ellos cuestionan es la autoridad de Jesús. ¿Quién te mandó? ¿Con qué autoridad haces todo esto? Luego Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 18, dice: toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Recuerdan? Entonces Jesús es Dios y tiene toda la autoridad. Mientras los fariseos, los judíos, le hacen ¿qué? Preguntas al Señor. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado tal autoridad? Y no son capaces de reconocer que que es Jesús, que es Dios, y Él tiene toda la autoridad. Él tiene toda la autoridad. ¿Por qué? Porque Él nos dirá en su Evangelio, vamos a leerlo: Él no viene a hacer su voluntad, sino viene a hacer ¿qué? La voluntad de Dios, para enseñarnos a ustedes y a mí que ustedes y yo tenemos que cada día buscar hacer no lo que yo quiero o me da la gana, sino hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer San Juan capítulo 10. Vamos a leer el versículo 25. El Padre que me ha dado
El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatarme nada de la mano, nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. A ver, quiero leer el versículo 25. Ok, ahora sí, el versículo 25. Perdón. Dice San Juan capítulo 10, versículo 25. Dice, Jesús les respondió, ya os he dicho, pero no me creéis. ¿Cuál era el problema de ellos? No le creían, como el problema de muchos fariseos de hoy en día, solamente que se visten diferentes. Una cosa es una cosa es creer en el Señor. El diablo también cree que hay un Dios. Por eso cuando Jesús se encontró con ese hombre endemoniado, allá en Marcos capítulo 1, del versículo 23 en adelante, que dijo él, oh, yo sé quién eres, el santo de Dios. Por eso dice Santiago, allá en Santiago 2:19, tú crees que hay un solo Dios, haces bien. También los demonios creen que hay un solo Dios y confiesan, tú eres el santo de Dios. Entonces, el problema de ellos era de no obedecerle al Señor. Ni siquiera lo querían creer. Tenían al mismo Dios en su frente, a quien esperaban, a quien ellos habían estudiado en las profecías, pero cuando lo tienen enfrente no son capaces de reconocer, no son capaces de abrir sus ojos espiritualmente y reconocer al ungido de Dios. Entonces Jesús les dice, tanto a ellos y a cuantos decimos que creemos en el Señor y con nuestras obras le negamos, como dice en Tito capítulo 1 versículo 16, dice que unos profesan conocer a Dios, pero con sus obras le niegan. Jesús les respondió, ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesús no está solo. En Juan 8:16 en adelante él dirá, yo no estoy solo. Y dice Jesús, las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Y escuchen cómo llega a decir Jesús en el versículo 38. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Dice el Señor, si no me creéis, vean por las obras que yo hago, resucita a los muertos, como dice en Mateo capítulo 11 del versículo 2 en adelante. Digan que los muertos resucitan, los cojos andan, los ciegos miran, los sordos escuchan. Entonces, esto es un hermoso mensaje del Señor que dice, si no me creen a mí, crean por las obras que yo hago. En el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, vamos a leer el versículo 38. San Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Jesús baja del cielo para hacer no lo que Él quiere, no su voluntad, sino lo que el Padre sino lo que el Padre le ha enviado. Por eso luego San Pablo nos dirá en Efesios 5:17, busquen cuál es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que ustedes y yo también pongamos por obra, no lo que queremos, sino cuál es la voluntad de Dios. Bien, Juan capítulo 6, versículo 38 dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. El versículo 40 vamos a leer, dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y que yo le resucite el último día. Entonces Jesús aquí nos invita a creer en Él. El problema de los fariseos era que no creían en Él. Entonces dice, vamos a preguntarle, a ver, ¿con qué signo, con qué poder Él hace esto? Exousia.
la palabra en griego, que significa autoridad y poder. Eso le cuestionaba a Jesús. ¿Con qué? Exousia, poder o autoridad. Y Jesús le dice, yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes me contestan, yo también les voy a contestar. Y dice, ¿el bautismo de Juan vino del cielo o vino de los hombres? Entonces ellos se ponen así a hablar. Pero si decimos que vino del cielo, van a decir, entonces, ¿por qué no lo creyeron? Y si decimos que vino de los hombres, tenían miedo a la gente, porque la gente tenía a Juan por profeta. Entonces ellos le dirán a Jesús, no sabemos cómo responderte. O sea, ellos confiesan a Jesús que son incapaces de resolver situaciones o asuntos. En este caso, y, y aparte de no saber resolver, de ellos confesar públicamente que no son capaces de resolver estas situaciones, se dejan llevar, no obstante, por esa falta de conocer a Jesucristo hasta darle muerte a Jesús en la cruz. ¿Por qué? Por desconocerle. Dice allá en Oseas capítulo 4, versículo 6. Perece mi pueblo por falta de ¿qué? De conocimiento. Por eso ustedes y yo debemos de anhelar el conocimiento de Dios diario. Tenemos que tratar de alimentarnos de la palabra de Dios diariamente. No simplemente tratar, sino de hecho hacerlo. Hacerlo con humildad. Hacerlo con sencillez de corazón. Porque eso es lo que nos va a llevar a conocer y a servir más al Señor. Si no, de otra manera vamos a terminar como aquellos fariseos que no creían en Jesús y no querían escucharle. Y como dice en Juan 1:18, le vivían pidiendo signos. ¿Qué signo nos das? ¿Qué signo nos das? A ver, muestra un signo y vamos a creer en él. Entonces es importantísimo que ustedes y yo aprendamos a tener un corazón humilde. Aprendamos a tener un corazón sincero. Que aprendamos a desechar toda malicia de nuestro corazón para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos. Que busquemos al Señor con sincero corazón. Sabiduría, el libro de la sabiduría capítulo 1 versículo 1 dice, amad la justicia, los que gobiernan el mundo, tened buenos sentimientos para con el Señor y buscadlo con corazón sincero. Ahí está el detalle, con un corazón sincero. Así ustedes y yo vamos aprendiendo del conocimiento de Dios con un corazón humilde, con un corazón sincero. En el libro de la sabiduría, capítulo 7, versículo 13 y 14 dice, sin engaño la aprendí y sin envidia la comparto. Así tenemos que ser todos. No autoengañarnos, sino si Jesucristo, que es Dios, nos enseña en su evangelio, nosotros aprendemos. Somos humildes. Si la iglesia que Jesucristo fundó, que es infalible, que es santa, no por sus miembros, sino porque quien la fundó, Jesucristo, es santo, nos enseña, entonces ustedes y yo, ¿qué? Aprendemos. Si la sagrada tradición, la sagrada escritura nos enseña, ustedes, y si el magisterio de la iglesia nos enseña, ustedes y yo, ¿qué hacemos? No endurecemos nuestro corazón, sino hacemos lo siguiente: sin engaño la aprendí y sin envidia la comparto. Tenemos que aprender con un corazón sincero y compartirlo sin envidia. Con mucho gusto. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de que ustedes y yo no endurezcamos nuestro corazón, de que ustedes y yo escuchemos la palabra de Dios cada día y la pongamos por obra. En Hebreos capítulo 3, versículo 7 dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, si el Señor Jesucristo nos habla a diario a través de su palabra, no endurezcamos nuestro corazón ya. Recibamos la palabra de Dios. En Isaías capítulo 55, versículo 11, nos dice la Sagrada Escritura que cuando Dios envía sus palabras hacia nosotros, no regresan a Él vacías, sin antes hacer aquello que Dios quería, que Dios quiere que haga en cada uno de nosotros. Vamos a leer el versículo 12 ahora. Hebreos capítulo 3. Vamos a leer el versículo 12. Dice, mirad hermanos, mirad. O sea, que estemos con los ojos abiertos, especialmente con los ojos de nuestro corazón. Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo, que no haya entre nosotros un corazón malo. ¿Cuándo nos volvemos ustedes y yo personas de corazón malo? Escuchemos. Mirad, hermanos, que no haya entre vosotros mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo e incrédulo que le aparte del Dios vivo. ¿Cuándo nos volvemos ustedes y yo de corazón malo? Cuando somos incrédulos. Y esa incredulidad nos hace apartar del Dios vivo. ¿Cuándo nos volvemos ustedes y yo de un corazón malo? Cuando nos dejamos, cuando nos dejamos de alimentar de la palabra del Señor. Y luego hasta dejamos de creer en la palabra del Señor y nos hacemos incrédulos. Y ahí es donde está el detalle. Dice, mirad hermanos, escuchen otra vez, dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo e incrédulo que le aparte del Dios vivo. Entonces tenemos que tener cuidado de tener un corazón malo e incrédulo que nos aparte del Dios vivo, que nos aparte de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle al Señor que nuestro corazón sea siempre esa semilla donde es sembrada, que nuestro corazón sea siempre ese terreno donde es sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Pidámosle al Señor que ustedes y yo nos alimentemos de la palabra de Dios cada día, pero que no seamos, como dice Santiago 1:25, oyentes olvidadizos, sino que seamos bienaventurados, felices al ponerla por obra. Nos dirá ahí en Mateo capítulo 7, del versículo 23 en adelante, del versículo 24 en adelante, que cuando ustedes y yo somos prudentes, cuando escuchamos la palabra de Dios y la ponemos por obra, y somos imprudentes cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra. Pidámosle al Señor la gracia de que, como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de Dios habite en cada uno de nosotros con toda su riqueza y que ustedes y yo, perseverando en la palabra del Señor, alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Les envío un abrazo bien grande para cada uno de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, como dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 13. Que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo. Gracias por participar de la reflexión del Evangelio del día. Si Dios permite, nos vemos el día de mañana con la reflexión del Evangelio del día con su hermano Carlos Pauta. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.